mexicanas. Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado. El mexicano se aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa, plantando en su arcisa soledad, espinoso y cortés un tiempo. Todo le sirve para defenderse: el silencio, la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación, tan celoso de su intimidad como la de ajena. Ni siquiera se atreve a rozar los ojos del vecino. La mirada puede desencadenar la cólera de las almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como un desollado. Todo puede herirle. Palabras y la sospecha de las palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figura y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Aún en la disputa prefiere la expresión velada a la injuria. Al buen entendedor, pocas palabras. En suma, de la realidad y la persona establece una muralla, no por invisible, menos infranqueable, de la inmancipabilidad. Uno siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. En la idea, la hombría, consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar, un traidor y un hombre de dudosa fidelidad, que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres son seres inferiores, porque al entregarse se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su rajada herida que jamás cicatriza. El mestizo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Muestra que instintivamente consideramos peligroso al medio que nos rodea. Esa reacción se justifica y se piensa en lo que ha sido nuestra historia y en el carácter de la sociedad que hemos creado, la dureza y la hostilidad del ambiente, en la amenaza escondida e indefinible que siempre flota en el aire. Nos obligan a cerrarnos al exterior, como esas plantas de maceta que acumulan sus jugos tras cáscara espinosa. Pero esta conducta ilegítima, en su origen, se ha convertido en un mecanismo que funciona solo. Automáticamente la simpatía y la dulzura, nuestra respuesta y la reserva, pues no corre tanto peligro ante la benevolencia como ante la hostilidad. Toda apertura de nuestra entraña una disminución de nuestra hombría. Nuestras relaciones con otros hombres también están teñidas de recelo. Cada vez que el mexicano se confía a un amigo o a un conocido, cada vez que se abre, abdica y teme de que el desprecio del confidente siga a su entrega. Por eso, la confianza deshonra y es tan peligrosa para la que se hace como para la que escucha. No nos ahogamos en una fuente que nos refleja, como Narciso. Que la cegamos, nuestra cólera no se nutre nada más del temor de ser utilizados por nuestros confidentes, temor general a todos los hombres, sino de la vergüenza de haber renunciado a nuestra soledad. El que se confía se enajena. Me he vendido como fulano. Decimos cuando nos confiamos a alguien que no lo merece. Esto es, nos hemos rajado. Alguien que nos penetró en el castillo fuerte. La distancia entre hombre y hombre, la creadora del mutuo respeto y la mutua seguridad, ha desaparecido. No solamente estamos en merced del intruso, sino que hemos indicado. Todas estas expresiones revelan que el mexicano considera la vida como lucha, concepción que no lo distingue del resto de los hombres modernos. El ideal de la hombría para otros pueblos consiste en una abierta y agresiva disposición del combate. Nosotros aceptamos el carácter defensivo, listos a romperle el ataque. El macho es un hermético encerrado en sí mismo, capaz de guardarse y guardar lo que se confía. Lo hombre se mide para la invulnerabilidad entre las armas enemigas o ante los impactos del mundo exterior. El entoísmo es la más alta de nuestras virtudes guerreras y políticas. Nuestras historias están llenas de frases y episodios que revelan diferencias de nuestros héroes entre el dolor y el peligro. Desde niños nos enseñan a sufrir con dignidad las derrotas de concepción que no carecen la grandeza, y si no todos somos exóticos y imposibles, como Juárez y Cuauhtémoc, al menos procuremos ser resignados, pacientes y sufridos. La resignación es nuestra virtud popular, es más que el brillo de la victoria, nos conmueve la certeza ante las adversidades. La preeminencia del cerrado frente al abierto no se manifiesta solo como imposibilidad y desconfianza, ironía y recelo, sino como la moda, la forma. Esto contiene y encierra la intimidad y amplía sus excesos
reprime sus explosiones y lo separa y aísla, la preserva, lo doble influencia y endajena. El mexicano, contra lo que supone una superficial interpretación de nuestra historia, aspira a creer el mundo ordenado conforme a principios claros, la asignación y el encono de nuestras luchas políticas y prueba hasta que los puntos naciones jurídicas juegan el papel importante de nuestra vida pública y en la que todos los mexicanos en un hombre que se esfuerza para ser formal y que muy fácilmente se convierte en una comunista. Y es explicable, el orden jurídico, social, religioso o artístico constituye una esfera segura y estable. En su ámbito basta con ajustarse a los modelos y principios que regulan la vida. Nadie para manifestarse necesita recurrir a la continua invención que exige una sociedad libre. Quizá nuestro tradicionalismo es una de las constantes de nuestro ser y lo que da coherencia y antigüedad a nuestro pueblo, parte del amor que profesamos a la forma. Las complicaciones rituales de la cortesía, la persistencia del humanismo clasista, el gusto por las formas cerradas por la poesía, el soneto y la décima, por ejemplo, nuestro amor por la geometría en las artes decorativas, por el dibujo y la composición y la pintura, la pobreza de nuestro romanticismo frente a la excelencia de nuestro arte barroco, el romanticismo, las nuestras instituciones políticas y, en fin, la peligrosa inclinación que encontraremos por las fórmulas sociales, morales y burocráticas. Son otras tantas expresiones de esta tendencia de nuestro carácter. El mexicano no solo abre, tampoco se derrama. A veces las formas nos ahogan. Durante el siglo pasado, los liberales vanamente intentaron someter a la realidad del país a la camisa de fuerza de la Constitución de 1857. Los resultados fueron de la dictadura de Porfirio Díaz y la Revolución de 1910. En cierto sentido, la historia de México, como la de cada mexicano, consiste en la lucha entre las formas y fórmulas en que se pretenden encerrar nuestro ser y las explosiones con que nuestra espontaneidad se venga. Pocas veces la forma ha sido de una creación original, un equilibrio alcanzado o expensas, sino gracias a la expansión de nuestros instintos y quereres. Nuestras formas jurídicas y morales, por el contrario, mutilan con frecuencia nuestro ser, nos impiden expresarnos y niegan satisfacción a nuestros apetitos vitales. La preferencia por la forma inclusiva hacia el contenido se manifiesta a lo largo de la historia de nuestro arte, desde la época de preexistencia hasta nuestros días. Antonio Castro Leal, en su excelente Estudios sobre Juan Ruiz de Alarcón muestra cómo la reserva frente al romanticismo, que es, por definición, expansivo y abierto, se expresa ya en el siglo XVII, que es, antes de que siquiera tuviésemos conciencia de nacionalidad, tenían razón los contemporáneos de Juan Ruiz de Alarcón al acusarlo de entrometido, aunque más bien hablesen de la deformidad de su cuerpo.